Muy buenas tardes, hermanos, hermanas. En esta hora les saludamos en el amor de nuestro Dios y damos gracias a Dios por las tantas grandes abundantes bendiciones que Dios nos concede hasta este día, hasta esta hora y hasta este momento. Hermanos, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje creo que de suma importancia y de suma urgencia para todos nosotros, principalmente para todos nosotros los cristianos. Algo que debemos de tener sumamente bien presente y debemos estar sumamente bien conscientes de que esto es lo que debe de estarse llevando a cabo en la vida de todos nosotros. Amados hermanos, hermanas, en esta hora yo quiero compartirles un mensaje que lo he titulado de la siguiente manera, y el título o el tema es el siguiente: predicar el evangelio para los cristianos no es una opción, es un mandato de Dios. Y yo quiero que usted preste atención a lo que yo le quiero compartir en esta hora. En la Biblia encontramos muchos consejos de parte de Dios, sabios, buenos y de mucha bendición para cada uno de nosotros, que si los seguimos, logramos mucha bendición. Si los desechamos y no los seguimos, pues también tendremos que enfrentar las consecuencias. Pues imagínense, si los consejos, el no seguirlos, trae consecuencias terribles, duras y pues a veces hasta fatales, ¿cuánto y más un mandato de Dios? Porque yo encuentro en la palabra de Dios que el predicar la palabra de Dios, el predicar el evangelio, no es una opción que se nos da a los cristianos, sino es un mandato. ¿Qué es un mandato? Un mandamiento, una orden. Y no es de que si queremos o no queremos. Es más, y quiero aclarar, esto es un mandato para los cristianos, para los seguidores de Jesucristo, para aquellos que ya decimos caminar con Dios y para aquellos que ya nos decimos ser cristianos. Este mandato no es para aquellos que no le han entregado su vida a Dios. Este mandato no es para aquellos que no han aceptado a Cristo como su Salvador. Este mandato es para nosotros los cristianos. Y somos nosotros los cristianos los que deberíamos de estarlo cumpliendo con suma responsabilidad. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios y una orden directa. Este mensaje lo he fundamentado en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15. San Marcos 16, 15, un texto sumamente conocido. La mayoría conoce este texto y casi la mayoría hasta de memoria se lo sabe y hasta lo recita. Y qué bueno. Pero a veces no se le ha puesto el empeño y no se le ha dado el valor y la profundidad que esto contiene, que esta parte escritural contiene, que es algo realmente muy serio, algo muy relevante. Leemos lo que dice San Marcos 16:15, dice de la siguiente manera: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Miren, hermanos, aquí estamos leyendo esta parte escritural y nos damos cuenta, amados hermanos, hermanas, a todos los hermanos, hermanas en el mundo entero, a todo el que se llama cristiano y a todo el que es cristiano, todo cristiano que profesa seguir a Jesucristo debería de estar haciendo esta obra y cumpliendo con este mandato, con esta orden directa de parte de Dios, directa de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio algunas instrucciones. Después de haber resucitado, Él dio muchas instrucciones, y entre las instrucciones Él dio este mandato. Y el mandato es id. Mire, es una orden.
es un mandamiento. Jesús le está diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Usted puede desobedecer si quiere. Yo puedo desobedecer si quiero. Pero si un consejo, lo más recomendable es seguirlo y llevarlo a cabo, tomarlo en cuenta, cuanto más un mandato. Un mandato tiene todavía mucha más relevancia y mucha más autoridad, porque esto ya se está ordenando, no se está dando como un consejo, diciéndole: si quieres, hazlo, si no, no lo hagas. No, yo encuentro aquí esto claro, que es un mandato, es una orden, y que claro, Cristo, debemos servir a Dios en muchas cosas cuanto nos sea posible, pero esto debe ser un servicio que nosotros y a través de nosotros se debe de estar llevando a cabo. El predicar el evangelio a toda criatura, el predicar el evangelio a los muchos, a lo largo y a lo ancho del mundo, de diferentes maneras, formas y medios. Id por todo el mundo, dijo Jesús, y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es muy importante. Este mandato toma vigor y lugar desde el momento de que alguien acepta a Jesucristo como su Salvador. Cuando él o ella empieza a caminar con Dios, desde ese momento esta orden es para él, esta orden es para ella. Cuando alguien todavía no acepta a Cristo como su Salvador, cuando alguien todavía no camina con Dios, puede estar excepto de este mandato. Pero alguien que ya se entregó a Dios, alguien que ya es cristiano, o al menos se dice cristiano. Si se dice cristiano, asegúrese de ser cristiano real y verdadero. Y al ser cristiano, yo creo que esta será una característica que a un cristiano lo debería de identificar. Alguien que se encontró con Cristo debería de estar tan alegre y gozoso y agradecido, que en él o ella disfrutar de esa grande bendición de la salvación por la fe, por ahora, de la bendición de caminar con Dios por ahora, por la fe. Pues tener en el corazón ese vivo deseo de compartir ese mensaje, esa bendición, esa salvación. Gritarlo a los cuatro vientos y decir que Cristo salva, que Cristo perdona y que Cristo es el que está llamando a todos los seres humanos para que sean salvos. Esto debería algo que nos debería de identificar. Una característica que se debería de ver en nosotros de que Cristo ha llegado a nuestra vida. Pudiera ser que si usted no está llevando a cabo esta obra o este mandato, cumpliendo esta orden de Dios, pues no sé, pero pudiera haber duda de que usted a lo mejor todavía no ha recibido a Cristo en su corazón. Ahora se dice cristiano, pero a lo mejor no ha hecho un compromiso con Dios, ni tampoco ha tenido la experiencia de la salvación, porque el verdadero gozo se demuestra no tanto sonriendo y de otras maneras. El verdadero gozo, agradecimiento y gratitud hacia Dios y el estar sumamente agradecido se demuestra compartiendo lo que hemos recibido. Porque el mismo Jesús dijo que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y en este caso, hemos recibido muchas cosas, pero esto es lo más grande que cualquiera puede recibir: la salvación de su alma por la fe ahora, y a Jesucristo en su corazón como su Salvador. Amados hermanos, amadas hermanas, esto es demasiado importante que nosotros tomemos en cuenta, que el predicar el evangelio
Para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no es una opción, no es de si queremos o no, sino es una orden directa de parte de Dios, un mandato directo de parte de Dios, de que si usted lo hace, tendrá realmente una gran recompensa en el cielo, pero si no lo hace, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios, que también pudiera haber una grande consecuencia terrible y fatal en la eternidad. Y podríamos estar hasta peligrando, tal vez hasta nuestra salvación. Hermanos, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Y voy a invitarlos a que vayamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 9. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 16 y 17. Otra parte de la palabra de Dios, creo que para muchos conocida. Tiene la Biblia, lea conmigo. Primera Corintios 9, 16 y 17 dice así, hablando el apóstol Pablo. Dice, pues bien que anuncie el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré. Mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Mire, predicar el evangelio a las almas, a las personas, a la gente, a lo largo y a lo ancho del mundo, de diferentes maneras, formas y medios, no es una opción para nosotros los cristianos. Es un mandato, es una orden que usted y yo deberíamos de estar ejecutando. Y que la deberíamos de estar ejecutando y llevarla a cabo con suma responsabilidad. ¿Por qué? Porque esto es algo serio. Deberíamos de tener un gran temor en nuestro corazón de desobedecer a Dios. Ese debería ser nuestro miedo, más que nada, desobedecer a Dios. Y más que nada, en los mandatos directos que Él nos está dando a través de su palabra. El apóstol Pablo, qué hombre de Dios encontramos en la palabra de Dios. Y era un gran predicador, un hombre de verdad, temeroso de Dios, un hombre esforzado, entregado, apasionado por Dios. Pero mire, él las palabras está expresando aquí a los corintios. Dice, pues bien que anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él lo sentía en él muy adentro como una necesidad, como una carga. Algo que lo tenía que hacer y que si no lo hacía, él se sentía vacío, insatisfecho. Él sentía como que estaba fallándole a Dios, y la verdad que así es. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda y demanda, estamos desobedeciendo a Dios, por lo cual y por lo tanto estamos contristando al Espíritu Santo. Y podemos estarnos realmente distanciando de Dios mismo por estar desobedeciendo un gran mandato de Dios. Mira, el apóstol Pablo dice, porque me es impuesta necesidad. Y mire lo que continúa después de esto. Dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Mire, aquí habla de un ay. Cuando se habla de un ay, se refiere o se figura a un sufrimiento o a una consecuencia terrible por no hacer esto o aquello que se nos ha encargado, que se nos ha demandado. Hermanos, el apóstol Pablo sentía esa carga, esa preocupación. Y él era un gran predicador. Él predicaba y predicaba mucho. Es más, él fue uno de los hombres de Dios que levantaron más iglesias y quien escribió más cartas en el Nuevo Testamento. Fue un hombre realmente dedicado, entregado, que aunque antes fue perseguidor de la iglesia, cuando se encontró con Jesucristo, se entregó enteramente con alma, cuerpo y espíritu, y fue un hombre apasionado por Dios y por su palabra, y por obedecer a Dios, su palabra, y más que nada sus mandatos directos. El apóstol Pablo dijo, ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí quiso decir, si yo no lo hago, puede haber una terrible consecuencia. Puedo enfrentarme con algo demasiado desagradable. Y él tenía ese miedo, ese temor, esa carga, y esto lo llevaba a hacerlo, porque sentía en el corazón una necesidad grande de hacerlo.
porque era una forma de complacer y agradar a Dios en el cual él había creído. Eso mismo debemos sentir nosotros como cristianos, una carga de predicar la palabra de Dios, una necesidad de predicar la palabra de Dios. Deberíamos sentir en nuestro corazón un deseo ardiente de predicarle a los más la palabra de Dios y decirles que se arrepientan, que se salven, que se entreguen a Jesucristo. Dice el versículo 17, por lo cual, si lo hago de voluntad, premio tendré, mas si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Mira, aquí hay dos cosas. El apóstol Pablo dice, si lo hago de voluntad, sin que nadie me force o me obligue, tendré un gran premio, una gran recompensa allá en el cielo. Pero aunque no lo haga de voluntad, si lo hiciera por fuerza, bueno, la dispensación me ha sido encargada. Es necesario que lo haga. La gente de una u otra manera se tiene que enterar de que Jesucristo salva, de que Jesucristo es el Salvador del mundo. La gente se tiene que enterar. Y nosotros debemos ser los instrumentos por los cuales la gente se tiene que enterar. Nosotros somos los que tenemos que brillar. Nosotros, dijo el Señor, que nosotros los que le seguimos somos la luz del mundo y tenemos que brillar. Dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Dijo el Señor, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En nosotros tienen que ver a Dios, y el sentir de Dios debe estar en nosotros. ¿Qué es lo que Jesús le pesa en el corazón? ¿Qué es lo que Jesús le duele en el corazón? Que las almas se pierdan, que las almas vayan a ir a condenación. Eso es lo que a Jesús le pesa, le duele en el corazón. Pues usted y yo tenemos a Jesús en el corazón. De igual manera deberíamos de tener esa pena, ese dolor, ese sentir de... No vamos a salvar a nadie, nosotros, porque nosotros no podemos, pero sí podemos predicarles, anunciarles y alertarles, allá de ellos si no aceptan, allá de ellos si no se arrepienten, allá de ellos si no aceptan a Cristo como Salvador, allá de ellos y de ellas, será su problema, pero no nuestro. Pero si nosotros no lo hacemos, también podríamos tener problemas como aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador. Por eso es importante que tomemos en cuenta y estemos bien conscientes de que predicar el Evangelio para los cristianos no es una opción. Predicar el Evangelio para los cristianos es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios directamente. Y dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Y vamos a leer otra parte de la Biblia, amados hermanos, hermanas, donde igual nos habla algo parecido. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel capítulo 33, versículo 6 al 8. Leemos que dice de la siguiente manera. Dice, pues si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguno, por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Tú pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los apercibirás de mi parte. Diciendo yo al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Mire, es aquí donde yo encuentro la consecuencia. Usted no nomás es de que crea y que sea salvo. No, hermano, hermana. Cuando nosotros creemos en Dios, los mandamientos de Dios a nosotros nos quedan totalmente explícitos para cumplirlos y llevarlos a cabo. Y este es uno de ellos. A Ezequiel se le estaba dando la orden de igual manera. Y se le estaba diciendo que si él no transmitía el mensaje de Dios, y si el impío, el pecador, muriere y se perdiere, no sería eso todo.
Dijo el Señor, su sangre demandaré de tu mano. Te lo cobraré a ti por no haberle anunciado, por no haberle hablado, por no haberle alertado. Ya lo dije en su momento, no vamos a salvar nosotros a nadie, pero sí les podemos hablar y alertar y apercibir. Si no hacen caso, ni modo, pero nosotros hicimos nuestra parte. Y lo que Dios quiere es que hagamos nuestra parte. Lo que Dios quiere es que el mundo todo sepa que hay una forma de salvación, que hay una forma de ir al cielo, que hay una forma de escapar del infierno. Y esta es por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual Dios subió a la cruz del Calvario para la salvación de nuestras almas y para el perdón de nuestros pecados. Y a nosotros nos toca anunciar el Evangelio. En aquel tiempo se le dijo a Ezequiel estas palabras. Hoy es a nosotros. A nosotros Dios nos ha llamado y puesto por atalayas. Nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios cada día más. Y eso que aprendemos debemos de compartirlo a los más en el mundo entero. Que todos sepan y conozcan a Jesucristo, el Salvador del mundo. Que todos sepan que hay una forma de ir al cielo. Que no tienen que resignarse a ir al infierno. No tienen que resignarse a ir a la condenación, no. Hay una forma de escapar del infierno y hay una forma de cómo ir al cielo e ir a gozar con Dios por la eternidad en el reino de los cielos. Pero ¿a quién le toca anunciar? A usted, a mí. Y dijo el apóstol Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Ay de mí. Ojalá y lo hagamos de buena voluntad, no por fuerza. Ojalá lo hiciéramos de voluntad. Y que así fuera. Y que así sea, hermanos. Pero dice más la palabra del Señor. También dice, pero dice más adelante, el versículo 9. Dice, y si tú apercibieres, dice, si tú les avisares, si tú les alertares, si tú les hablares, dice, y el impío no hiciere caso, no hiere, no se apercibiere, dice, de cierto el impío morirá, se perderá, pero dice más, pero tú habrás librado tu vida, tú habrás librado tu alma. Quiere decir, él se perderá por su necedad, él se perderá porque no quiso hacer caso a la palabra de Dios, pero dice, tú habrás librado tu vida, tú habrás librado tu alma. Hermanos, hermanas, que nos quede claro, yo les dejo este mensaje y no me pude quedar sin compartírselos. Me vi en esta necesidad de compartírselos porque esto es algo grande y si no lo hacemos es algo grave. Cuando estemos delante de Dios entregaremos cuentas por lo que hicimos y también por lo que no hicimos. Hay muchas cosas por hacer y que debemos hacerlas, hermanos, pero este mandamiento es un mandamiento directo de Dios. Predicar el Evangelio no es una opción. No, hermanos. Predicar el Evangelio es un mandato directo de Dios que debería de dolernos en el corazón no hacerlo. Y debería dolernos en el corazón ver cuántas almas viven sin rumbo, sin Dios y sin esperanza. Y cuánta gente diariamente muere y muere sin Dios. Algunos mueren y se van al infierno porque no quisieron aceptar, pero algunos otros pueden morir porque no les anunciamos la palabra de Dios. Pueden perderse porque no les anunciamos la palabra de Dios. Y si ellos mueren así, y usted y yo tuvimos la posibilidad, oportunidad de hablar, claro que la tenemos. Dios nos está dando esa gran posibilidad de predicar su palabra. Dios nos está poniendo muchas formas y proveyendo muchos medios y maneras para predicar el Evangelio. Él mismo nos está abriendo puertas para predicar su palabra. Y hay de nosotros si no las aprovechamos. Dios está haciendo lo más para que podamos hablar de su palabra. Y nosotros, aún así a veces, no estamos haciendo esta obra. Hacemos muchas otras cosas que son buenas y hay que hacerlas, pero esta obra, este mandato, triste y lamentablemente lo estamos desobedeciendo. Dios tenga misericordia y nos perdone. Y reaccionemos a tiempo, hermanos. Y reflexionemos a tiempo. Hermano, hermana que crees en Cristo. Hermano o hermana que te congregas en la iglesia y que día a día escuchas la palabra de Dios. Dios le dijo a Ezequiel en el capítulo 3,
Anda, come este rollo. Quiere decir, aliméntate con mi palabra, sáciate con mi palabra, llénate de mi palabra. Y luego que te llenes y te sacies de mi palabra, ve y predícale a la casa de Israel. Ve y habla lo que has aprendido. Ve y comparte lo que has aprendido. Ve y comparte lo que sabes. Es necesario que usted se llene de la palabra de Dios y también de oración. Que se llene de la palabra de Dios y también del Espíritu Santo. Que se llene del poder de Dios. Amado hermano, amada hermana, yo le invito a que reflexione, que recapacite, piense seriamente en esto. Si usted es cristiano, si usted es cristiana, usted debería de estar empeñado en predicar la palabra de Dios a los más, a lo largo y a lo ancho del mundo. A usted le deberían de doler las almas, y tanto fuera su dolor, que haría a un lado la pena, la vergüenza y hasta el miedo, el temor, e iría y les hablara de la palabra de Dios. Usted haría su parte, lo demás lo haría Dios. Y ya quedaría en las personas si aceptan o rechazan. Hay que predicar y hay que orar. Hay que orar y hay que predicar. Es urgente, hermanos. El tiempo se nos acaba. El tiempo se nos termina. El Señor dijo, conviene obrar mientras el día dura. La noche viene cuando ya nadie puede obrar. Usted predique. Usted hable. Hablemos de Cristo. Hablemos de la salvación. Compartamos el mensaje. Compartamos las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de Jesucristo. Hagamos la obra de Dios. Prediquemos la palabra de Dios. Lo demás lo hará el Señor. Amados hermanos, amadas hermanas, les dejo con este mensaje, que espero que a usted lo haga reflexionar, lo haga recapacitar, y usted diga, estoy mal. Y es mejor que reconozcamos que estamos mal y pidamos perdón. Dios nos puede perdonar. Y pidámosle que nos ayude a llevar a cabo esta gran comisión con esfuerzo y denuedo, con empeño. De verdad que se vea en nosotros ese empeño por hacer esta obra, por obedecer a Dios, por agradar a Dios, por hacer lo que Dios urgentemente tiene en su corazón llevar a cabo y hacer en este tiempo. Y más ahora que estamos en los últimos tiempos, hermanos. Vivimos tiempos finales, tiempos peligrosos. La mentira ronda por donde quiera. Y a veces vemos que otros predican y hablan y decimos, ellos son mentirosos, ellos están errados, están equivocados. Sí, ellos mentirosos, errados, y andan predicando, divulgando lo que ellos saben, lo que ellos conocen, a cómo lo conocen. Y nosotros que decimos que tenemos la verdad, ¿qué está pasando con nosotros? Nosotros tenemos la verdad. Nos quejamos de que mucha gente divulga mentira, engaño, falsedad. Y qué bueno que usted vea y se queje de eso. Qué bueno que a usted le duela que la gente esté siendo engañada por muchos engañadores. Pero ¿por qué no se levanta usted? ¿Por qué no me levanto yo? Si yo he encontrado la verdad, si yo tengo la verdad, levantémonos, hermanos, y levantemos la bandera de la verdad, prediquemos la verdad, exponemos la verdad, divulguemos la verdad al mundo entero, profesémosle la verdad en el nombre de Jesucristo. Hablemosle la verdad, entreguémosle la verdad. Ellos sabrán si la aceptan o la rechazan. Pero la verdad al final triunfará. La verdad prevalecerá. Pero hay que divulgarla. Hay que divulgarla, hermanos. Hay que predicarla. Hasta que Dios nos dé la vida. O hasta que Cristo venga. Cristo viene. En cualquier momento Él viene y viene por la iglesia. Y entonces cesará esta obra. Pero mientras no venga, el Señor está diciendo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Él nos está diciendo, te he puesto por atalaya. Háblales. Te escuchen o no te escuchen. Tú háblales. Háblales, dice el Señor. Predícales. Si no te escuchan, cuando viniere la angustia, la calamidad, y viene, ya dijo Ezequiel, inspirado por Dios, dijo, cuando venga la angustia, la calamidad, sabrán que hubo profeta en Israel. Sabrán que hubo alguien quien les predicó, quien les habló. Sabrán que hubo alguien quien les advirtió de mi parte y de lo que venía. Que no se arrepintieron fue su problema. Pero si hubo alguien quien les habló de parte mía, dirá el Señor. Y nadie tendrá que ser sentenciado sin haber sido advertido o alertado de lo que vendría más adelante. Si alguien no se arrepintiera, si alguien no se entregara a Dios, si alguien no hiciera las paces con Dios. Pero hoy el llamado es a que invitamos al mundo a que se arrepienta, se reconcilie con Dios,
Dios a uno lo está llamando a arrepentimiento y a otro lo está llamando a predicar su palabra con esfuerzo y denuedo y empeño. Hermanos, hermanas, les dejo con este mensaje que espero que les sea de bendición y espero que de verdad usted y yo este día haga la diferencia. Este día marque un antes y un después. Si de aquí hacia atrás éramos negligentes al predicar la palabra de Dios, de hoy en adelante se haga una gran diferencia. De hoy en adelante busquemos oportunidad y aprovechemos toda oportunidad para hablar de Jesucristo. En las calles, en los parques, en los hospitales, en los reclusorios, en los centros de rehabilitación, en muchos lugares hay oportunidad de predicar la palabra de Dios. Viene el día cuando ya no haya oportunidad. Viene el día cuando nos van a prohibir y a estorbar. Y nos van hasta amenazar para no predicar la palabra de Dios. Pero hoy todavía podemos. Aprovechemos esta oportunidad. Para que cuando ya esto se ponga más difícil y duro aquí, y que ya no nos dejen predicar, la mayoría de gente ya haya escuchado el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Y cuando ya no podemos predicar, o ya no nos dejen predicar por cierta causa, motivo o razón, el Espíritu Santo se encargará de recordarle a la gente lo que muchas veces nosotros les predicamos. Pero sembremos la palabra, sembremos la semilla. A su tiempo Dios la hará de germinar, a su tiempo Dios la hará crecer, a su tiempo Dios la hará fructificar, porque Dios es el que da crecimiento. Nosotros sembramos, nosotros regamos, pero Dios será el que dará el crecimiento, y Él se encargará de que la palabra de Él que haya sido enviada a los corazones no vuelva vacía a Él, sino que vuelva con mucho fruto y fruto en abundancia, para lo cual Él mismo la ha enviado. La palabra de Dios lleva fruto y fruto en abundancia, pero a usted y a mí nos toca sembrarla, compartirla, entregarla. A usted y a mí nos toca advertir, alertar, atalayar de parte de Dios. La dispensación, dijo Pablo, me ha sido encargada. Y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Hay de usted si no anunciar el Evangelio. Hay de nosotros si no anunciamos el Evangelio. Hacemos tantas cosas, pero si no demostramos amor a las almas de esta manera, alertándolos, avisándoles, llamándolos, invitándolos a escapar de la condenación, de la perdición y del infierno y del lago de fuego, si no lo hacemos, estamos demostrando que no amamos las almas. Y lo que más Dios ama es las almas. Y si tenemos a Dios aquí, deberíamos amar las almas. Y nos debería de doler que las almas se pierdan. Nosotros no vamos a librarlas de ir al infierno, pero sí podemos hablarles de parte de Dios y decirles cómo escapar del infierno. Y si no todas, alguna que otra por ahí puede que escape del infierno y hasta del lago de fuego, porque Dios habló a través de usted, porque Dios habló a través de mí, y él o ella fue convencido por la palabra de Dios a través de nuestras vidas. Él o ella fue convertido y convertida por la palabra de Dios que Dios hizo salir de nuestras bocas y que llegó a esos oídos, a esos corazones que de una u otra manera escucharon el mensaje de la palabra de Dios por medio de usted y por medio de mí. Y nosotros un día oiremos esas palabras que nos dirá el Señor Jesucristo mismo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Hermanos, que Dios les bendiga y les guarde, Dios sea con ustedes. Y ahora sí les dejo con este mensaje. Ya me agarró la noche, pero el mensaje está en sus manos. Ya no me veo claro en la pantalla, pero no importa. Lo que importa es que el mensaje esté claro en nuestras mentes. Lo que importa es que el mensaje esté claro en nuestros corazones. Y lo que más importa, que el mensaje taladre en nuestros corazones y haga temblar nuestros corazones, y temblemos a la palabra de Dios y con mucho temor la obedezcamos. Y la obediencia, dijo el Señor, es mejor que muchos sacrificios. Dios les bendiga y les guarde, y buenas noches a todos. Dios está con ustedes. Si Dios nos presta la vida, nos vemos y vemos en otra ocasión. Si no, nos vemos en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Estemos preparados. En un momento, un abrir y cerrar de ojos, Cristo puede aparecer en las nubes, viniendo por la iglesia. Y solamente asegurémonos de que usted y yo seamos de los que nos vamos con Él. No sea que habiendo aún predicado a otros, usted y yo nos vayamos a quedar. Será lo más terrible que nos pudiera pasar. Asegurémonos de buscar a Dios.
y servir a Dios en verdad y con todo nuestro corazón. Dios les bendiga y buenas noches a todos. Que la paz de Dios, que provoca todo entendimiento, abunde en vuestros corazones hoy y siempre, por siempre y para siempre. Aleluya, aleluya. Amén.